Hola, muy buenas tardes, buenos días en el continente americano. La foto que ven detrás mía es de un templo. Hay dos templos bahá'ís en Israel, un templo bahá'í que está en Haifa y otro que está en la ciudad de Acre. Este que están viendo a mis espaldas es de la ciudad de Acre. Miren, hoy me quiero referir no a la prensa israelí, lo que se lee en la prensa israelí. Estamos a las expectativas de que mañana se liberen tres personas de Gaza. Pero ya saben el tumulto que hay con el tema de las declaraciones de Trump y lo que su propuesta para sacar de Gaza a un número indeterminado de personas y el ministro de Defensa les habla de alguna forma a los países que últimamente han reconocido un Estado palestino, los que son Bélgica, Noruega y España. Y han dicho que este señor, el señor Katz, ha dicho que España tiene el deber de acoger a un número indeterminado de palestinos. Yo me he dirigido a la prensa que es un poco más de tendencia de derecha, para que ustedes vean qué es lo que se piensa y qué es lo que se critica. Y mira, hay un periódico que es Libertad Digital y en su editorial dice que Trump expone la hipocresía de Sánchez con Gaza. Dice, es más que probable que el plan de Trump para Gaza no pueda llevarse a cabo, al menos en su literalidad. Y como ocurre habitualmente con las primeras propuestas del presidente americano, que suele ser el escalón inicial de una posible negociación que va mucho más allá. En fin, hay opiniones para todos. Hay gente que piensan de que no se puede llevar a cabo completamente, pero que se llevaría a cabo en un 50-60%, pero déjenme que les siga informando. Dice, sin embargo, tal y como también pasa en muchas ocasiones, con lo que parecen ocurrencias sin mucho sentido del inquilino de la Casa Blanca, su propuesta para la Franja de Gaza va a tener un recorrido interesante y va a servir para que bastante más de lo que en un primer momento podría pensarse. Porque lo que Trump ha hecho es agitar un tablero de juego en el que las posiciones eran completamente estáticas y no había ningún final posible para la partida. Y con ello está obligando a las diferentes partes, los propios palestinos y las naciones árabes de la zona, a dar pasos más decididos de cara a una verdadera resolución del conflicto, que es de lo que se trata aquí. Si Egipto, Jordania y Arabia Saudí se negaran a aceptar que Estados Unidos tome el control de la franja y que para ello sea necesario desplazar a millones de personas, pero a cambio de esa negativa, no les quedará otro remedio que ser parte de la solución y no limitarse a ver los toros desde la barrera. Hay mucha razón aquí. Con la negociación como última bandera. Es difícil saber ahora dónde puede llegar esto, pero que nadie olvide que Trump ya logró en su anterior mandato lo que parecía completamente imposible: acuerdos de paz entre Israel y varios países árabes. Mientras tanto, las palabras de Trump y la respuesta israelí, que pedía este jueves que países como España, Irlanda o Noruega se hiciesen cargo de esos refugiados palestinos, como es de suponer, ha servido también para desenmascarar la hipocresía de aquellos como Pedro Sánchez, se llenan la boca de declaraciones pro-palestinas y anti-israelíes, pero a la hora de la verdad eluden toda responsabilidad. Porque si el gobierno de España de verdad cree
que hay un genocidio en marcha en la Franja de Gaza, su obligación legal, no digamos ya moral, sería dar a sus víctimas cobijo en España. Sin embargo, el ministro de Exteriores, de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez, ya ha aclarado que no se va a aceptar su llegada porque la tierra de los gazatíes es Gaza y Gaza debe ser parte del futuro Estado palestino. Es decir, que no hay ningún problema en sacrificar a los gazatíes porque son parte del proyecto político que defiende España. Se ve que a los pobres palestinos no les basta con ser escudos humanos de Hamás y ahora deben ser también rehenes de la propuesta de los proyectos de política internacional del señor Pedro Sánchez. Hay que reseñar, por cierto, que nadie está hablando de deportaciones masivas. Se trata de permitir a los gazatíes que salgan de la franja si así lo desean, cosa que es muy probable que quieran en su inmensa mayoría. Ya antes de la guerra, el 45% mostraba su deseo de emigrar en encuestas independientes tras la destrucción de este conflicto. Ese porcentaje será sin duda muchísimo más alto, pero al menos por ahora jamás les impide salir a punta de metralla y hay que recordarlo también, los supuestos países árabes hermanos no quieren verlos ni en pintura. Por último, y hablando de hipocresía, hay que reseñar como casi siempre la de la prensa internacional que se ha aplicado con denuendo a distorsionar una propuesta que ni es perfecta ni probablemente pretende serlo, pero que no es un intento de limpieza étnica ejecutada por la voluntad de los palestinos. El hecho es que, por increíble que parezca, a muchos parece que les gusta más que jamás domine Gaza que lo hiciese Trump, a pesar de que cualquiera con dos dedos de frente sabe que con los terroristas en el poder en la franja, la devastadora guerra de los últimos meses no terminará nunca. Está claro que no les importa que mueran judíos, pero tampoco se preocupan lo más mínimo porque lo hagan unos palestinos a los que dicen defender, pero que en realidad no parecen merecer otro papel que el de carne de cañón de sus juegos antisemitas. Esto es parte de lo que piensa hoy en día en lo que se lee en la prensa española. Y miren, hay un dicho que yo no sé exactamente cómo es, pero dice, ahora vas a probar de tu propio, y me falta esa palabra. Ustedes seguro que las están diciendo. Pero para que vean la hipocresía principal de España. Y segundo, toda la comunidad económica europea ha empezado a dar una respuesta muy tibia. El único que realmente ha hecho unas declaraciones es el primer ministro de Hungría diciendo que él apoyaría, si eso trajera una paz para Oriente Medio, que apoyaría esa política del señor Trump. Pero mira, hay un poco más, hay algo parecido en otro periódico que es de derecha, que se llama OK Diario, y esto está escrito por Rafael Gallego, y dice que España está obligada a acoger refugiados de Gaza al denunciar ante la Haya que existe un genocidio, porque eso es en realidad lo que España ha denunciado La Haya, que en la franja de Gaza Israel está haciendo un genocidio. Hay 2 millones de palestinos que podrán pedir asilo en España al acusar el gobierno a Israel de genocidio. Eso está claro. Los planes de Donald Trump de vaciar la franja de Gaza para tomar el control y convertir esa zona en la ribera de Oriente Medio puede tener un efecto colateral de grandes proporciones para España, que es uno de los 3 países señalados por el gobierno de Israel como destino para acoger a los refugiados.
El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha señalado que España está obligado por ley a recibir a los gazatíes eventualmente expulsados de su territorio. Y la realidad es que es exactamente así. La razón estriba en que España califica oficialmente la guerra de Israel en Gaza contra los terroristas de Hamas de genocidio. La Convención sobre los Estatutos de los Refugiados de 1951 establece el derecho de las personas a buscar asilo si huyen de escenarios de violencia o persecución. Y el gobierno de Sánchez decidió el pasado verano que España fuese uno de los únicos 5 países del mundo que califican de genocidio la operación en Gaza. Fue el 28 de junio de 2024 cuando España se sumó ante la Corte Internacional de Justicia al procedimiento iniciado por Sudáfrica contra Israel sobre la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza. Los otros 3 países que apoyan este caso son Irlanda, Bélgica y Canadá. España decidió sumarse a la ofensiva sudafricana contra Israel y ahora aquel brindis al sol podría acabar teniendo unas consecuencias legales reales y concretas. El ministro de Defensa israelí ha verbalizado lo que, por otro lado, ya habían avanzado este periódico el pasado 31 de mayo, cuando se conocieron las intenciones del Ejecutivo español de sumarse oficialmente a la acusación de genocidio. Este diario ya advirtió entonces de que ese paso supondría abrir la puerta a que los pocos más de 2 millones de habitantes que aún siguen en la Franja de Gaza pudieran solicitar asilo en España. El ministro de Exteriores español, y presten atención a esta, José Manuel Álvarez, ha mostrado su firme rechazo a la propuesta israelí. ¿Por qué? Porque él dice que nadie debe entrar en un debate sobre dónde deben ir los gazatíes porque su tierra es Gaza. España toma sus decisiones soberanamente y ningún tercero le tiene que decir qué hacer. Habrá que tener cara, habrá que tener cara de que este señor de Asuntos Exteriores es español, que ningún país tercero le diga qué es lo que tienen que hacer. Y ustedes están las 24 horas, el gobierno español, diciéndole a Israel qué es lo que tiene que hacer. Por consiguiente, me parece absolutamente ridículo las declaraciones del primer ministro español. Pero les vuelvo a decir, ahora van a aprobar de su propia, pero la decisión que tomó España fue la de calificar de genocidio la guerra de Israel contra Hamas, de modo que si se encuentra legalmente obligado a actuar en consecuencia, cualquier gazatí podría presentarse en una embajada o consulado español a solicitar asilo, y una sentencia del Tribunal Supremo de 2020 obliga a Exteriores a poner al solicitante en un avión rumbo a España. La primera voz del gobierno habló de genocidio. La primera voz que habló de genocidio fue la de la ministra de Defensa, la señora Margarita Robles, en el Día de las Fuerzas Armadas del año pasado. España son sus declaraciones. España es siempre muy solidaria de lo que pasa en el mundo. No podemos olvidar que en Ucrania está muriendo la gente, está siendo una guerra tremenda, ni prescindir de lo que está pasando en Gaza, que es un auténtico genocidio, dijo en referencia a la guerra contra Hamas. Un mes después, cristalizaría la posición de española al sumarse al caso en la Corte Internacional de Justicia liderado por Sudáfrica. Miren, señores, si ustedes abogan tanto por los palestinos, miren la oportunidad que existe hoy en día de acoger a esas personas, las que realmente quieren tener una vida mejor,
adelante. Pero por otro lado, yo quiero hacer referencia también a algo que doña Isabel comentó en su tiempo de charla al final del programa de ayer y hablaba de que qué pasa digamos, con esa cabeza viva todavía de el liderazgo de Hamas y de las personas que todavía están vivas cuando se llevó a cabo se llevó el ataque del 7 de octubre y de que de alguna forma esas personas tienen que rendir cuentas de ser juzgadas y tiene, doña Isabel, tiene usted toda la razón del mundo. Esas personas tienen que ser juzgadas. Y cuánto y más tiene razón doña Isabel cuando dijeron que cuando el desembarco de Normandía a los alemanes no les dijeron, mire, apártese porque vamos a atacar aquí o váyanse para allá porque vamos a atacar en esta zona, sino que fueron y atacaron. Y hubieron muchísima gente desplazada. ¿Alguien dijo algo? Nadie. Nadie dijo nada. En fin. Señores, hoy es viernes. Les quiero desear Shabbat Shalom. Esperemos a las buenas noticias de mañana de poder ver a esas tres personas liberadas. Mi nombre es Marcos Bachilón, les hablo desde Israel para LTV.